Y nada, vamos a proseguir, vamos a hacerlo lentamente, poco a poco, esperando que Dios pueda bendecirnos por medio de la palabra. Y seguimos leyendo lo que es la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Gloria al Señor. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y también nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro y Padre del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en todas las palabras y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mirad, lo que aquí vemos, como bien dijimos en la primera y segunda grabación, que el apóstol San Pablo se ha enterado de la mala situación en la que está conviviendo la iglesia de Corinto, las divisiones, los pleitos, pero el apóstol San Pablo, habiéndose enterado por los hermanos, y se ha enterado pues por los hermanos de Sóstenes, que le informa la situación. Pablo es un hombre que es tajante, no busca un atajo. El apóstol San Pablo, habiendo sido llamado para la defensa del Evangelio, él empieza a escribir, gloria al Señor, y le empieza pues a escribir diciéndole a la iglesia que todos hablen una misma palabra, ¿vale? Que todos queden unánimes y que sean conscientes de la gravedad en la que están viviendo. El apóstol San Pablo, gloria al Señor, les anima con estas palabras tremendas, gloria al Señor, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Como les dije antes, el apóstol sabe que en esa ciudad perversa e inmoral hay una iglesia de Dios. Gloria al Señor, aunque haya muchos que han entrado en la iglesia de Corinto y han tolerado el pecado, que hay muchos allí judaizantes, hay muchos prosélitos gentiles que aún viven en la inmoralidad, él sabe que allí hay unos santos, que es la congregación de los que invocan el nombre del Señor. Aquí puede llamarse santos a las personas que se han convertido, y también santos a los que Cristo santificó, gloria al Señor, en el nuevo nacimiento. Pero también les dice, gloria al Señor Jesucristo, que le dice a ellos, gracias y paz, gloria al Señor, a vosotros. Ustedes ya sabéis de antemano, como les comenté, que aquí la palabra gracia, pues está Pablo escribiéndole y le está diciendo gracia y paz. Primeramente, no se puede recibir la paz, no se puede disfrutar de la paz si uno no recibe la gracia. ¿Qué es la gracia? Cuando el apóstol San Pablo está escribiendo, ustedes ya saben que hay ciertas palabras que tienen un significado, pero que a raíz del tiempo, la cultura, gloria al Señor, el lenguaje se va modificando, y lo que en antaño tenía un significado, con el tiempo tiene otra variación o otro sentido, gloria a Cristo. Entonces,
cuando el apóstol San Pablo está escribiendo una carta que va dirigida a Corinto, él sabe que allí hay pues judíos, gloria al Señor, hay hebreos, pero que también hay prosélitos gentiles que se han convertido al judaísmo. Y están los griegos que buscaban pues la sabiduría, buscaban la noxis, el conocimiento, la sabiduría del mundo, la sabiduría de la filosofía de la tierra, el arte, la belleza, el cosmos, las estrellas, etcétera, etcétera. Ahora, ellos entendían que el concepto gracia significaba, dentro de lo que es el mundo del arte, gloria al Señor, pues todo lo opuesto a la fealdad era lo bonito. A la tristeza el encanto, la belleza, a la enfermedad todo lo opuesto era la salud, a la incultura era la cultura y el conocimiento. Gloria a Cristo por ello. Entonces ellos tenían un concepto que la gracia significaba traer armonía, traer un estado de salud, un estado apacible, gloria a Cristo. Y cuando Pablo les dice que la gracia y la paz abunden en vosotros, o que sean dadas de Dios a ustedes, le está diciendo, aunque sé que estáis en Corinto, en un mundo de pecado, en un mundo de desorden, que la paz, la armonía de Dios venga sobre ustedes. Que la salud, que la belleza de Dios venga sobre ustedes. Que la salud y la prosperidad de Dios venga sobre ustedes. Aunque estéis viviendo en el desorden y en el pecado, que venga el equilibrio de Dios sobre ustedes para que puedan disfrutar de la paz. La palabra paz, hermanos queridos, tiene dos connotaciones. La palabra paz, gloria al Señor, pues en griego podríamos llamarle eirene. Y la palabra eirene, hermanos queridos, está hablando el concepto de esta paz, está hablando porque aquí tiene dos conceptos. Se puede hablar, hermanos queridos, de estar trabajando, pero con quietud, no siendo ocioso, teniendo la esperanza de que vamos a recibir el resultado por nuestro trabajo. Tengo una paz sabiendo de que de alguna manera Dios tiene el control de toda la situación. No se está refiriendo a ser pasivo, a estar quieto, a ser ocioso y no querer trabajar. No, hermanos queridos. Pero también la paz, gloria al Señor, del hebreo es salom. Y la palabra salom significa ausencias de guerra. No solamente de una guerra civil, sino también física, también mental y espiritual. Porque nos encontramos a lo largo y ancho de la historia que hay ciudades, gloria al Señor, que no están combatiendo en guerra, pero cuántas represalias en sus mentes hay, cuánto odio y cuánto resentimiento y sentimientos de venganza, gloria al Señor. De hecho, lo experimentamos no solamente en la sociedad, con gente que vive en el pecado, inclusive tengo que comentarles que muchas veces lo llegamos a experimentar dentro del entorno cristiano, es decir, en nuestras propias iglesias evangélicas. Muchas veces hay pleitos, hay contienda, y como consecuencia de todo esto, por no ser maduro, los problemas cuando no se resuelven, nos dividimos, y la división muchas veces no provoca una guerra civil, pero sí está provocando en nuestra mente campo de batalla, una guerra mental y espiritual, que se levantan sentimientos extraños, resentimientos, odios, represalias, y hasta inclusive algunos han llegado a dejar crecer raíces de amargura en su corazón, porque están buscando la oportunidad de echarle en cara todo lo mal que hizo o le hizo a esa persona. Entonces aquí la palabra paz tiene esta connotación en hebreo que significa salom, y salom significa ausencia de guerra, tanto física, mental, emocional y espiritual. Por eso podía exclamar el salmista David: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Preguntémosle, David, ¿por qué? Si el rey David, eres un pastorcillo y eres perseguido por el rey Saúl.
Saúl te tiene envidia y ha procurado intentar matarte por muchísimas veces. ¿Cómo es posible que tú te atrevas a escribir: en paz me acostaré y así mismo dormiré? Pues por la sencilla razón que él dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque a pesar de que el rey Saúl se levante contra mí, Jehová, Dios de los ejércitos, él es el que cuidará de mi vida. De hecho, cuando David es perseguido por el rey Saúl, él huye al desierto. ¿Dónde se va a amparar? ¿Dónde se va a refugiar? Él se refugia en una cueva de Adulám. En la cueva de Adulán se refugia y allí queda. Ahora resulta que esa cueva, hermanos queridos, solo tiene una entrada y la entrada es la misma salida. No puede salir porque allí enfrente se encuentra al ejército y también se encuentra, hermanos queridos, al rey Saúl, que están buscándole. Y ahora resulta que él tiene la paciencia, tiene la calma, tiene la paz para entretenerse dentro de la cueva y escribir uno de los salmos que dice: Jehová guardará mi entrada y Jehová guardará mi salida. Él, hermanos queridos, aunque estaba siendo perseguido, la persecución nunca le agitó al punto de robarle la paz. Él supo confiar. Aquel que lo libró de la mano de aquel gigante también lo guardará de este rey, porque él mismo decía: líbreme de Jehová de tocar al ungido de Jehová. Él guardó silencio y él supo esperar. Por eso, hermanos queridos, el apóstol San Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto que la gracia, Irene, que podéis trabajar sin la ociosidad, esperando que vuestro trabajo será recompensado, tener paz, tener descanso, disfrutar en la paciencia, sabiendo que en el presente tenéis paz, porque el que paga, el que recompensa, se llama Dios. Y le estaba diciendo: paz, salón, paz en medio de la calma. Paz, como dijo el Señor: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. El mundo da una paz a consecuencia de que pueda servir conforme a la filosofía y a los parámetros establecidos por Satanás en el mundo. Sin embargo, Cristo da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un hombre puede estar sufriendo una persecución. Un hombre puede estar, hermanos míos, sufriendo una enfermedad. Sin embargo, aunque se está quejando por el dolor físico, es capaz de estar tumbado en la cama y levantar sus manos y decir: vivo en paz, porque sé que Dios es el que guarda mi vida. Y si desaparezco de esta tierra, pronto me encontraré con el Creador de los cielos y de la tierra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Pues porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo supo ser agradecido por lo que cuando él predicó, sabía que su mensaje no había caído en saco roto, sino que prosperó como cual semilla que es germinada en medio de la tierra y a su tiempo da el crecimiento. Así fue el mensaje evangelístico del apóstol San Pablo, porque el fruto de su mensaje fue la iglesia que se levantó en la ciudad de Corinto. Y él dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. No solamente daba gracias cuando el apóstol iba bien, ya que de hecho el apóstol siempre era perseguido, era azotado, sufría naufragio, pero aquí dice la palabra: siempre doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque debemos de creer que el apóstol San Pablo era un hombre dado a la oración todos los días, y todos los días se acordaba de la iglesia, no simplemente de la iglesia que estaba establecida en la ciudad de Corinto, sino por la iglesia universal. Pero de alguna manera quiere destacarlo y quiere escribir para que así quede patentado, y dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Aquí vosotros no se está refiriendo a la iglesia universal, sino concretamente a la iglesia local establecida en la ciudad de Corinto. Doy gracias a Dios por vosotros, gloria al Señor, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así
como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fijaros que el apóstol San Pablo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Gloria al Señor. No hay mejor riqueza que la que se recibe de parte de Cristo. Y recibir a Cristo es tenerlo en el corazón, vivirlo con él y disfrutar de lo que es Cristo. Esa es la riqueza. Gloria al Señor. Ahora el apóstol San Pablo prosigue y dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. El apóstol San Pablo, habiéndose enterado de que la iglesia estaba en desorden, de que tenía pecado, de que había conflictos, pleitos, inmoralidad, Pablo reconoce que dentro de esa iglesia que se había desgarrado, como aquel vestido nuevo pero que ha tenido una rotura, como aquella persona que jugando ha tenido un accidente y se ha roto un hueso, gloria al Señor. San Pablo sabe que dentro de esa iglesia se ha roto, pero siguen siendo enriquecidos porque Dios lo ha enriquecido con todos los dones. Aunque una persona que haya recibido todos los dones no significa que sea un hombre espiritual o un hombre maduro. Ya dijimos anteriormente que los dones, gloria al Señor, es el equipamiento que da Dios por medio del Espíritu para que el hombre espiritual, el cristiano que ha nacido de nuevo, pueda confirmarse, gloria al Señor, de que es un hombre de Dios y que le va a ayudar para ser bendecido y poder bendecir a la iglesia, entre muchas cosas. Pero sigue el apóstol y dice, verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, es decir, Jesús, os confirmará hasta el fin. ¿Para qué? Pues para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mirad, una iglesia que anda en el pecado, el apóstol San Pablo dice que el Señor que lo enriqueció, el Señor que los llamó, el Señor que los santificó, el Señor que los apartó del mundo para que vivieran en luz, aunque en el presente estaban en pecado, Dios por medio de su Espíritu le iba a confirmar en su conciencia y en su espíritu que no se equivocó en su llamamiento y que Dios de alguna manera pues lo iba a tratar y darle todos los medios necesarios para que siguieran permaneciendo en la verdad después de la equivocación en la que estaban viviendo. Y le dice, para que no seáis, hermanos queridos, para que no seáis extraviados hasta el fin. ¿Para qué? Pues para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Dios confirma, cuando Dios ayuda, cuando Dios está ahí, gloria al Señor, debemos de creer que la iglesia es irreprensible, es la iglesia de Dios como columna y baluarte de la verdad. Muchas veces nosotros nos adelantamos a hacer el juicio o un prejuicio porque estamos juzgando conforme oímos y conforme vemos, y somos como aquel profeta, gloria al Señor, que cuando Dios le dice vete a la casa de Isaí, que uno de sus hijos le he provisto yo para que sea rey, él cuando ve a un hijo corpulento, hermoso, bello, piensa que es él. ¿Por qué? Porque lo juzga conforme la apariencia, mas sin embargo Dios estaba escudriñando las intenciones del corazón y no era apto, gloria al Señor, para la función específica que tenía Dios reservada para aquel que estaba en el anonimato llamado David. Pues así es, hermanos queridos, Dios sabe sacar provecho aún de lo malo, sabe sacar bendición aún de la ruina, sabe sacar salvación aún en medio de un mundo inmoral. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fijaros lo que dice el apóstol, verso 9. Fiel, ¿quién es? Dios. Fiel es Dios, por el cual, porque el mismo Dios fue el que os llamó ¿a qué? A la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor mediante el Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque la iglesia en el presente estaba dividida, desgarrada, rota,
no significa, hermanos queridos, que estaba todo por perdido. Hay esperanza, y el apóstol San Pablo lo entiende, lo comprende, y así se lo expresa a la iglesia y le dice: no es porque vosotros seáis santos y perfectos. Sois santos, como dije anteriormente, en cuanto a la posición, pero Dios demanda a una santificación progresiva, pero fiel es Dios, no nosotros, ni tampoco vosotros. Es Dios el que es fiel, el que os llamó. Dios es fiel en el llamamiento. Gloria a Dios. ¿Para qué? Porque en ese llamamiento Dios quiere que usted tenga una comunión, una convivencia con el Señor Jesucristo por medio de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Mirad, dice, verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Aquí lo que está insinuando es que el apóstol, ser consciente de la gravedad del problema que estáis conviviendo. La iglesia está dividida, hay pleitos, hay pecado, hay divisiones, e inclusive muchos de ustedes estáis tomando la Santa Cena desordenadamente. Todos tener en común esto, decir lo mismo. Gloria al Señor, os ruego, aquí le está rogando, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Aquí se refiere a que no hablen todos, no hablen cada uno conforme le antoja, conforme le conviene, sino más bien ser consciente de la gravedad, ser consciente de los principios establecidos por mí, de la sana doctrina, ser consciente que todos habéis recibido los dones del Espíritu y todos sois enriquecidos a pesar de la situación que estáis conviviendo. Gloria al Señor. No quiere que cada uno viva a su antojo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Os dais cuenta cómo se confirma? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Mirad, por eso vemos ahora que el texto se comprende mejor leyendo el contexto. Gloria al Señor, porque resulta que después del apóstol San Pablo, habiendo salido de la iglesia, pues han escuchado a Cefas, que es Pedro, han escuchado al gran erudito, gloria al Señor, Apolos, y han habido varios pastores que han estado pastoreando la iglesia, pero lamentablemente se ha tolerado el pecado, se ha tolerado, hermanos queridos, la división, se ha tolerado, hermanos queridos, que el mundo, que Corintio entre dentro de la iglesia, y ahora resulta que los oyentes de la iglesia han dicho: me gusta más Cefas, el Pedro, porque vive dentro del legalismo y resulta que vive conforme a las tradiciones y a la cultura de Israel, y cuando está con nosotros es un judío, aunque luego con los gentiles quiera vivir como los gentiles, pero con nosotros se comporta como judío. Gloria al Señor. Y otro grupo decía: yo prefiero al Apolos porque predica muy bien de las estrellas, de las galaxias, de los planetas, habla muy bien de la doctrina y se remonta a hablar inclusive desde nuestro padre en la fe, Abraham, y habla acerca de la creación. Me encanta su filosofía. Pero había otro grupo que decía: yo soy también del apóstol San Pablo, padre espiritual de nuestra iglesia. Pero había otro grupo que decía: no, nosotros no pertenecemos, ni somos, ni tampoco seguimos ni a Apolo, ni a Cefa, ni a Pablo. Nosotros somos de Jesucristo. Me parece muy bien lo que se está diciendo, pero parece ser que este grupo, los que están diciendo yo soy de Cristo, comentan
los grandes eruditos, al menos la mayoría, que este grupo selectivo que dicen nosotros somos de Cristo, parece ser que son los más envanecidos y los más perjudiciales dentro de la iglesia, porque querían demostrar una superioridad, querían demostrar que eran más espirituales y posiblemente sea el grupo que más escarnio podrían producir dentro de la iglesia. Y esto lo vemos, hermanos queridos, que dentro de nuestras iglesias muchas veces vemos que las personas más problemáticas son aquellas que dicen ser los espirituales. Aquellas personas más conflictivas son aquellos que dicen ser los más santos, los que más oran y los que más leen. Y esto no lo encontramos así, gloria al Señor. Pero bueno, no vamos a aplicar de esta manera para que nadie se lo tome a personal, gloria al Señor. Simplemente, mirad, estoy en casa leyendo las Escrituras, no tengo comentario, solamente tengo una Santa Biblia Reina Valera del 60 y créanmelo que estoy leyendo, meditando y tal como yo lo veo, pues así es como yo lo expreso. Que me puedo equivocar, seguro, gloria al Señor, pero el que da lo que tiene, pues no está obligado a dar más. Ahora, fijaros qué dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado el apóstol San Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco. Y ahora dice Pablo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana, y de los más no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Pues para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto lo dice específicamente, gloria al Señor, pues por esta causa, por la división, por el envanecimiento, por el desgarro que había en la iglesia espiritualmente, por tantos conflictos, gloria al Señor, por tantos partidos que se llegaron pues a levantar dentro de la propia iglesia. Y el apóstol San Pablo, sabiendo de antemano todo lo que está aconteciendo, porque se le ha informado, él ver, hermanos queridos, escribir esta carta para dirigírselo a ellos personalmente, y le dice, ¿acaso fue Cristo, hermanos queridos, dividido? No. ¿Acaso, hermanos queridos, el apóstol San Pablo dice el apóstol San Pablo, ¿fue crucificado Cefas por ustedes o Pablo? No. Entonces él sigue avanzando y le dice, gloria al Señor, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio con sabiduría de palabras. ¿Para qué, Pablo? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí lo que Pablo está queriendo enfatizar y enseñarles a ellos, que Cristo no está dividido, que Cristo ama, como bien dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, chato? Pues para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios se ha dado a todo el mundo, pero Dios no está dividido. Dios, hermanos queridos, un reino no puede ser dividido. Él no puede luchar en contra de su sistema, en contra de su voluntad, en contra de sus pensamientos. Lo que él dice es lo que se debería de decir, lo que él piensa es lo que se debe de pensar, y lo que él actúa o ejecuta es lo que se debe de hacer, ejecutar, porque todo lo que Dios hace es bueno y perdurable eternamente. Gloria al Señor. Por eso Dios no se equivoca en el llamamiento, porque Él es fiel. Él es fiel, gloria al Señor. Él es fiel, Él es inmutable. Gloria al Señor, en Él no hay sombra de variación. Él no se equivoca ni tampoco se arrepiente por llamar a una persona y que luego esa persona cometa ciertos pecados. Gloria al Señor, no. Dios no se equivoca. Él sabía de antemano todo esto, pero Él sabe que detrás de todo eso puede sacar un bien. Un bien.
un bien para esa persona. Ahora el apóstol San Pablo dice, le doy gracias a Dios que no os bauticé a ninguno de todos ustedes. Esto no significa que el apóstol está en contra del bautismo, todo lo contrario. De hecho, se llegaba a bautizar, pero más bien él se encargaba a predicar, porque él dice, Dios me llamó a predicar, y en otra ocasión dice, ahora entiendo que Dios me llamó como defensa del Evangelio. El Evangelio constituye, hermanos queridos, bautizarse. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, resulta que él prefiere dejar el rito del bautismo a ciertos apóstoles o discípulos u otros hombres que estaban en compañía de él, ayudándole en su ministerio, y él se preocupaba más del ministerio a la palabra. Pero él lo dice porque, como diciendo, si yo solamente he bautizado a Crispo, a Gallo y a Estéfanas, ¿vale? Y menos mal, porque si vosotros estáis diciendo que muchos sois de Pablo y otros son de Apolo, si yo llego a bautizar a la mayoría de los de Corinto, entonces estaríais fanfarroneando, estaríais tan envanecidos que pondríais un letrero, nosotros hemos ido por el apóstol San Pablo, y resulta que estáis poniendo más credibilidad, más énfasis en mi persona y en lo que hice yo por ustedes que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es más importante que ustedes entiendan, gloria al Señor, que Cristo murió en la cruz por ustedes, que Cristo fue muerto y fue sepultado, pero que Cristo también fue resucitado. Vosotros fuisteis llamados con llamamiento santo por parte de Dios. Yo solamente fue el utensilio que quiso utilizar Dios para predicar el Evangelio, y en especial a los gentiles. He aquí que vosotros sois cartas escritas, le dice a los corintios, vosotros sois el fruto de mi predicación, pero el llamamiento y la conversión no la produje yo, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra. Estar enfocado es más importante en la cruz que en el bautismo, que en el Apolo, que en Cefa, porque todo esto lo que crea son divisiones, contiendas y pleitos. Gloria al Señor. Cuando dos mujeres se enamoran de un mismo vestido y las dos quieren comprarlo porque es el último vestido y las dos luchan, resulta que como consecuencia de la lucha el vestido puede sufrir un desgarro y una rotura. Gloria al Señor. Por eso con triantes se arregle mucho mejor, porque no vaya a ser que el vestido, siendo envejecido, y quede con la rotura cuando se quiera poner un paño nuevo. Gloria al Señor, el paño nuevo pues al encogerse pueda tirar del vestido y el vestido no da más de sí, sino que la rotura vuelve a ser peor que lo que era antes. Por eso la iglesia de Corinto había sufrido ese desgarro, ese vestido, ese cuerpo de Cristo se estaba desestructurando, hermanos queridos, del pilar y del fundamento que es Cristo. Se estaban fundamentando más en los apóstoles que en Cristo. Se estaban fundamentando más en las obras y en las predicaciones de los apóstoles que en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y estaban sufriendo un desgarro. Y el apóstol San Pablo inmediatamente les ruego. ¿Cómo le ruega él? ¿Cómo le ruega? Gloria al Señor. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esta misma cosa aquí, que habléis una misma cosa. Aunque cada uno tiene un pensamiento, cada uno puede ser de una cultura, cada uno puede ser de una nacionalidad, pero todos estáis en la misma iglesia y todos habéis recibido el mismo mensaje. Todos habéis sido enriquecidos por medio del Espíritu, habiendo sido dotados por dones, y todos podéis disfrutar. Seis bendecidos para poder bendecir. Tener esto en comunión, tener esto en común, hablar la misma cosa. Os ruego de la sana doctrina, tener esto, hablar una misma cosa, que es más importante, tener nuestros ojos fijos en el autor y consumador de la vida, que en las hazañas heroicas que han hecho los hombres, porque cualquier hombre que presuma de sus hazañas, la mayor obra de los hombres son como trapos de inmundicia. Gloria al Señor. Y el apóstol San Pablo les prosigue y les dice,
Verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabidurías de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gloria al Señor. Mirad, en otra ocasión dice, yo no he venido con palabras de sabiduría humana, sino con poder del Espíritu Santo. Es más importante que en la predicación te respalde Dios por medio de dones, gloria al Señor, por medio de la manifestación, de que se manifiesten demonios, que gente enferma se sane, que gente agradecida venga a los pies de Cristo, que no, hermanos queridos, que no traer circo, ni traer hazañas heroicas, superficiales, que luego tienen como resultado desvanecerse, gloria al Señor, como cual nube sale, deja caer el agua y luego desaparece, gloria al Señor. Vemos que un arcoíris sale en los cielos para anunciar el pacto de Dios, que el mundo no va a ser destruido por agua, ha salido, todos nos quedamos embelesados, pero resulta que al final del día desaparece, gloria al Señor, pero la cruz nunca va a desaparecer, porque la cruz es lo más importante. No hay evangelio sin cruz. Hermanos queridos, el evangelio es cruz. Todo aquel que mirare a Cristo fijamente, como cuando los hombres en el desierto, siendo mordidos por la serpiente, y Dios le manda a Moisés que levantara una serpiente de bronce colocada en un asta puesta en pie, todos lo miraron y eran sanos de la mordedura de la serpiente. En este siglo XXI la serpiente, igual que en antaño, gloria al Señor, igual que en el año 55 después del Señor Jesucristo, la serpiente, el veneno del orgullo, de la división y del pleito, sigue envenenando muchos corazones, pero hay solución. Hay solución. Y para que no podamos, hermanos queridos, desvirtuar la imagen de la cruz, es más importante fijarnos aquel que sin hermosura, sin atractivo para que le deseemos, porque es más importante él en la cruz que cualquier hombre, hermanos queridos, detrás de un púlpito. Por eso creo conveniente, que son 36 minutos, terminar, gloria al Señor, la explicación de estos versículos. Y les vuelvo a leer estos últimos versículos y empezaremos en la próxima grabación a partir del versículo 18, gloria al Señor, hacia adelante. Dice el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo. Gloria al Señor. ¿Quién es Crispo? Antes de que se me pase por alto, ¿quién es Crispo? Dice aquí la palabra del Señor. A Crispo, a Gallo y a quién más, a Estéfanas. Posiblemente, hermanos queridos, estos eran pues amigos íntimos del apóstol, que eran gente solidaria, que le ayudaron en su ministerio, dándole lugar a que él pudiera dormir, hospedar en sus casas, gloria al Señor. Y se cree que Crispo pudiera ser, gloria al Señor, antes de convertirse al cristianismo, era uno de los presidentes de la sinagoga, pero que escuchando el evangelio por boca del apóstol San Pablo, el Espíritu Santo lo convenció y se hizo un prosélito, un judío ortodoxo que vivía conforme a la ley de Moisés, convertido al cristianismo por la fe. Gloria al Señor. Así que, hermanos queridos, un abrazo, que Dios os bendiga poderosamente, que Dios llene vuestras manos vacías, que Dios bendiga vuestros matrimonios, que Dios es fiel en el llamamiento que hizo con vosotros y no se equivocó, a pesar del que en el presente estáis viviendo en un mundo inmoral y plagado de pecado, de acusación y de artimañas del diablo que se levanta en contra de vosotros, pero fiel es Dios que os llamó y no se equivocó. Dios bendiga vuestros ministerios. Un abrazo de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesucristo.